mí es un orgullo que se animen, que nos dediquen el tiempo para hablar sin censura. Saludo primero en esta mesa de diálogo a Sofía Lameiro, analista política. Saludos hasta Jalisco, Sofía, un abrazo. Hola Vicente, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Buenas noches, querida Sofía. También saludo al mejor flautista de México, al histórico Horacio Franco. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, muchas gracias por la invitación, siempre atento a tus noticieros, a todo los excelentes artículos que sacas con todos los comentaristas, todos los articulistas, todos los analistas. Muchas gracias por la invitación, es una diferencia y un enorme honor que me des como ciudadano una voz. Y muchos saludos a Sofía también. Claro que lo mereces, maestro Horacio Franco, y también saludo a Alejandro Puerto, otro amigo de la casa. Alejandro, un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Hola Alejandro, saludos. A ver, déjenme empezar con esto que dice el presidente, que hay crisis, obvio, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quitan a este magistrado Villetes y mandan al magistrado Borolas, un cercano a Felipe Calderón, un personaje que ya había sido calificado en 2016 como corrupto por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sugiere el presidente en la mañanera que renuncien por dignidad todos. Dame tu opinión, Sofía Lameiro. Claro, a mí me parece que los procesos que hemos visto en estos últimos días con el tribunal no solamente nos han demostrado que han sido y se han realizado con varias irregularidades, sino que el propio tribunal, que debería de ser un referente del respeto a los procesos democráticos que pues tendrían incluso dentro de sus propias filas, pues nos ha demostrado que no tienen nada de respeto para ellos, ¿no? Ahora hemos visto que incluso Felipe Calderón y Margarita Zavala celebraron el ahora presidente Reyes y que pues estaban muy contentos con esta nueva reestructuración del tribunal, lo cual nos da indicios de que pues podrían estarse beneficiando de estos movimientos en el tribunal, que aparte están respaldados por otros dos magistrados, ¿no? Pues esto también creo que habla de que es necesario que los propios magistrados pues no solamente aprendan del diálogo, sino que también empiecen a mejorar sus procesos internos y que, por ejemplo, ahora el anterior presidente dice que este procedimiento no iba a ser acatado, que no se habían hecho tales movimientos y que iban a volver a incidir en el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que están sucediendo en el tribunal que me parece que demuestran poco respeto por los procedimientos, pero que además resultan muy extraños por lo que se podría estar generando en vista del próximo proceso que vamos a tener en el país, que tiene que ver con la revocación de mandato, ¿no? Entonces, habría de ser necesario, pues, investigar a todos los magistrados y ver qué tanto deberían de estar en esas posiciones, ¿no? Como digo en mi casa, me lleva la que me trajo, entendió el que entendió, maestro. Estamos saliendo de la consulta popular y criticando al INE por lo que no hizo o hizo mal, y ahora tenemos al tribunal también en crisis. ¿Y quién nos asegura entonces que de aquí a la revocación de mandato, de aquí al 2024, vamos a tener autoridades electorales imparciales? Estamos en una situación muy caótica, muy difícil, maestro. De plano, aquí vimos ayer en esta discusión, en esta vergonzosísima exposición de las condiciones humanas de todo el tribunal, de todo el TRIFE, vimos que no hay un bloque bueno o un bloque malo, o sea, hay el malo y el peor, en verdad, ¿no? Con esto, en verdad, deja todavía más en clara la desconfianza que tenemos los ciudadanos en las autoridades y sobre todo en las autoridades judiciales. Es triste, es lamentable, es barato, es de quinta, pues, ¿no? Y si de por sí antes estábamos bastante decepcionados del sistema judicial, viendo ayer cómo están estos trapitos al sol sacados así de una manera tan obvia, tan humana, tan malamente humana. Digo, el humano tiene lados muy buenos, pero con esta condición humana tan degradada,
tan infausta es la palabra, ¿no? Pues vemos que no podemos tener ni tantita más confianza en ninguna autoridad judicial, en nada del Poder Judicial, más que en unos cuantos, como bien siempre dice el presidente, no son todos, obviamente, pero yo creo, y estando la justicia y la impunidad como está en este país, es la mayoría, es una grandísima mayoría, como hemos visto cómo sale la gente de los procesos, cómo sale la gente impune, la gente que no debería estar, que debería estar en las cárceles, sale impune, como la misma fiscalía se está tardando tanto en los procesos judiciales, etcétera, etcétera, pues aquí en verdad es no sé, yo pensaría que es un 90 y tantos % de gente que no está funcionando. Es un sistema judicial muy disfuncional, muy enfermo, gravemente enfermo, tan enfermo como recibió Andrés Manuel López Obrador al país cuando empezó su mandato, ¿no? Pero en ese sentido, sí, como tú bien dices, Vicente, y bien lo señalas, es muy importante que, pues, que se apuren a tener realmente las autoridades judiciales pertinentes ya en una función, válgase la redundancia, funcional, en una posición funcional, en una labor funcional. Ya para las siguientes elecciones del año que entra, hay varias de gubernaturas también, aparte de la revocación del mandato. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir, no? O sea, el hecho que se haya reunido hoy con Saldívar de la Rea, el presidente, pues dice mucho, obviamente han de haber hablado mucho de esto y de todas las cuestiones de qué se puede hacer, ¿no? Claro, nada más. De mi parte es decir, híjole, si el IFE está tremendo, ¿no? Está tremendo, pues el TRIFE, híjole, está, en verdad, sí fue como, pues a la altura de cómo deberían estar funcionando las instancias judiciales aquí, pues es un pleito de veras terrible, de quinta, de veras, un pleito de una condición humana degradante. José Luis Vargas, de hecho, ya presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su remoción como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nada más así como para ponerle la cerecita al pastel, hoy en la mañanera, Alejandro, el presidente recuerda que estos personajes son de los que no se han apegado a la austeridad republicana, que ganan más del doble de lo que gana el presidente de la República. Y en efecto, tanto los del INE como los del tribunal son de los amparados, pues para no cumplir con lo que quisiéramos millones de mexicanos. Alejandro, eso habla de la calidad moral, creo yo, es mi opinión, de estos personajes. Creo que más allá de la calidad moral de los magistrados en sí, esta situación revela dos cosas esencialmente. En primer lugar, quedaron evidenciadas las formas de hacer política del viejo régimen, es decir, estas chicanadas, porque no se les puede llamar de otra manera, no existe la figura de remoción dentro de la institucionalidad del tribunal. Todo lo que hicieron fue aprovecharse de su posición, digamos, de anfitriones con poder para regular organismos colegiados, y se reúnen como organismo colegiado y toman una decisión que, a pesar de que se toma por mayoría, no deja de ser unilateral, porque no sale de su propia normatividad, es decir, no tiene una legitimidad que respalde esta decisión, ¿no? Y eso es negativo, nos da una muy mala imagen como país democrático, porque vicia los mecanismos que buscan regular el cumplimiento de las funciones orgánicas de la vigilancia electoral, ¿no? Y también deja claro un segundo problema, ¿no? Que es que existe un problema táctico para la Cuarta Transformación que no se reduce al Tribunal Electoral, sino que se amplía al Poder Judicial en sí mismo, en su conjunto. Y es que la Cuarta Transformación no se ha planteado qué hacer con la institucionalidad democrática que heredamos de los gobiernos neoliberales, que es una legalidad que ellos mismos inventaron y que estrecha nuestro marco de acción, porque son reglas que implementaron gobernantes corruptos. Es decir, que este tipo de situaciones se puedan presentar es natural en las instituciones, pero sería sancionable si no tuviéramos una institucionalidad tan viciada como la nuestra. Si hubiera ocurrido en otro sexenio, creo que estaríamos hablando de otra polémica y no tanto de lo indigno que resultó
la destitución del magistrado presidente. Yo coincido con el presidente en que tienen que renunciar todos, porque todos demostraron que no pueden actuar con apego a la legalidad. Es decir, si su mecanismo para destituir a un magistrado que les resultaba incómodo de la presidencia fue un acuerdo cupular, un acuerdo que ni siquiera sabemos qué hay detrás de él, ¿no? Qué tipo de intereses hay empujando o presionando para que se tome esta decisión. Entonces todos deben de renunciar y se debe de renovar el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, pero también se debe de rediseñar todo nuestro sistema electoral y plantear de fondo, desde un aspecto jurídico, pero también político, qué hacer con el Poder Judicial. Digamos que estas situaciones se presentan en todos los procesos de transformación. Con Salvador Allende también se llegaron a presentar en otros ámbitos del Poder Judicial y dejaban ver que el dominio del campo institucional siempre pertenecía al adversario. Es decir, en Chile pertenecía a la burguesía y aquí la institucionalidad del Poder Judicial sigue perteneciendo al viejo régimen. Por eso los magistrados que están actualmente en la sala superior pertenecen a algún grupo político o fueron impulsados por algún partido político, ¿no? Yo creo que esta situación tiene una raíz política. Se busca alterar la estabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante una acusación que creo que pronto va a asomar si queda el magistrado que se impuso a través de esta captura institucional de la presidencia, y es la idea de la sobrerepresentación legislativa de Morena. Va a haber un cuestionamiento de parte de algunos actores que quizás el tribunal quiera hacer eco para minar la legitimidad institucional de Morena. Esta idea de que Morena está sobrerepresentado en la Cámara de Diputados lo han deslizado toda la intelectualidad de Nexos, Woldenberg, Krause, entre otros, y también la han retomado ciertos actores políticos que buscan ganar posiciones dentro del poder legislativo, posiciones que no ganan mediante las urnas y las quieren arrebatar a través de estas cuestiones tan legaloides y tan cuadradas, ¿no? De esta manera creo que buscan minar la legitimidad de la Cuarta Transformación, y es importante que la Cuarta Transformación no pierda esto de vista. La legitimidad popular que tiene la Cuarta Transformación es muy importante, pero no es la única. Si se logra trastocar la legitimidad institucional que tiene la Cuarta Transformación, en el sentido de que ganó la representación en la Cámara de Diputados, una representación mayoritaria, y que eso no representa de ninguna manera un vicio de la división de poderes, pues entonces se perderá mucho. Entonces se tiene que hacer un gran trabajo, y creo que el presidente de la República, incluso el propio Ricardo Monreal, mandaron señales muy atinadas, invitando a que se resolviera por la vía del diálogo, pero reconociendo que la instancia que lo puede resolver es la Suprema Corte, ¿no? Entonces creo que hay un comportamiento muy republicano de parte del Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente López Obrador, pero también de los representantes del Poder Legislativo, conducido actualmente por representantes de Morena, en donde reconocen que esta es una situación que no debe pasarse por alto, no es saludable y se debe de resolver a través del diálogo. Ahorita diría yo que la legitimidad en todo orden recae sobre el Poder Ejecutivo al dar estas señales de madurez y de capacidad política para resolver estas crisis institucionales que a nadie nos conviene. Creo que ahorita lo menos grave es cuánto cobren los magistrados. Creo que lo grave es que estén haciendo o estén cayendo en este tipo de actitudes justo cuando se vienen tantos procesos electorales y cuando precisamente uno de quienes se dice que están detrás del magistrado que se impuso mediante el golpe de Estado, pues está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que es Roberto Gil Suart. Entonces, son muchas coincidencias que nos deben de plantear como tarea general conservar y preservar la estabilidad institucional a toda costa. Yo creo que la vía correcta sí es que todos renuncien porque se ha perdido la confianza. Yo no creo que esos magistrados puedan garantizar certeza en ningún proceso electoral, ni equidad, ni nada, porque se ve que son partisanos, tienen prioridades, tienen intereses y los defienden a ultranza, ¿no? A tal grado de que incluso ellos mismos pusieron en riesgo su propia institución. Precisamente por eso pregunto, para la revocación de mandato,
hay condiciones, existen condiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que confía, así lo dijo en la mañanera, en que el INE sí realice la consulta de revocación de mandato, luego de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, declarara que es probable que no se realice la consulta de revocación de mandato en marzo de 2022 por falta de la ley reglamentaria, y dijo que esa ley se hará pronto, dijo el presidente, y no habrá pretexto para no realizar ese ejercicio democrático. ¿Hay condiciones o no hay condiciones, Sofía Lameiro? Bueno, más allá de los tecnicismos, hay algo importante a considerar en el tema de la consulta, y es que, pues, como población tengamos las ganas de participar, ¿no? Y creo que este ejercicio democrático es algo que queremos instaurar en nuestra democracia y que todos vemos como algo positivo, ¿no? Tener revocaciones de mandato a nivel presidencial a mediados de cada sexenio, pero sobre todo que se haga una costumbre con los puestos ejecutivos, ¿no? Que tienden a ser los más largos en nuestra democracia, ¿no? Incluyendo aquí a los gobernadores y pues ver cuál sería la posibilidad con los presidentes municipales, también considerando que los presidentes municipales solamente duran 3 años, ¿no? Pero son ejercicios que refuerzan nuestra democracia y que sin duda es algo que hemos estado pues buscando a partir de la Cuarta Transformación, pero que desde hace mucho tiempo se ha buscado hacer, ¿no? Esto que la oposición dice que no sería posible por la cantidad o la posible cantidad que le podría costar al INE, pues es una torpeza total, porque no considera realmente la inversión que deben de hacer los países en los mecanismos democráticos que hay en su país, ¿no? Y creo que estos ejercicios de democracia directa fortalecen la participación ciudadana, pero sobre todo fortalecen una democracia que, pues, considerando el caso de México, pues es una democracia joven, ¿no? Pero que necesita reforzarse con mayores ejercicios democráticos, pero sobre todo fortaleciendo sus instituciones, ¿no? Al día de hoy para nosotros sigue siendo inconcebible que el INE nos cueste tanto, considerando que lo único que hace es organizar las elecciones, pero no invierte en mejores y más mecanismos democráticos, ¿no? Ahora lo vimos con el tema de la consulta, y es que el INE totalmente estaba poco preparado para hacer y realizar una consulta ciudadana de la magnitud que se estaba empleando ahora en este año, pero sobre todo que pues habría que hacer ciertas modificaciones en la ley, no solamente para el INE, pero sino también en lo que tiene que ver con la consulta ciudadana, y que ahora con la revocación de mandato pues nos da mucho sobre lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer para que el INE funcione bien con este tipo de ejercicios, este tipo de mecanismos, ¿no? Me parece que ahora pues los diputados y diputadas tendrán que asegurarse de que todo el tema legal esté perfectamente en regla, pero sobre todo, pues como ya lo ha anunciado el presidente, si hay condiciones, e incluso los propios diputados y diputadas de Morena, pues ya están considerando aquello que pueda reclamar el propio INE al respecto, ¿no? Entonces creo que sí va a haber condiciones, yo creo segura que los diputados y diputadas de Morena, pero muchos otros diputados de la coalición de Juntos Haremos Historia, están convencidos de que nuestra democracia necesita seguir invirtiendo en este tipo de ejercicios, y sobre todo que se amplíen los ejercicios de democracia directa. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, maestro Horacio Franco, no es un asunto legal únicamente esto de la revocación de mandato, es un asunto moral. Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que vaya a buscar un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Ceballos o el exministro de la Suprema, José Ramón Cosío. Pues ya le contestó, fíjate, no pueden vivir sin Andrés Manuel López Obrador. Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, dijo que no tenga duda, si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro, dice Diego Fernández de Ceballos. ¿Cómo les duelen estos temas, Horacio Franco? Pues primero que le cobren sus impuestos que debe a ese señor, ¿no? Digo que le condonaron, ¿no? Nada más. No tiene por qué cobrarle al presidente, ni tampoco por qué insultarlo, porque finalmente el presidente nunca lo ha insultado, ¿no? Ajá, y siempre me acuerdo de ese debate que tuvieron hace tantos años, ¿no?
siempre fue muy respetuoso López Obrador y bueno, este señor envalentonado, siempre como un conquistador, siempre me lo imagino de veras con su armadura y con su corcel, ¿no? Conquistando y matando indígenas, ¿verdad? En el siglo XVI. Así se siente este señor. Este señor es una de las más lamentables figuras que yo he visto en el México contemporáneo, ¿no? Entonces, pues ni hacerle caso, ¿no? Porque siempre va a insultar, siempre va a ladrar y va a sacar su casta divina de conquistador español, que pues, a todos nos hace gracia ya o nos da coraje o nos puede enojar, pero pues, lo más importante en esta cuestión ya moral de la revocación del mandato del año que entra es que, pues obviamente, si pensamos patriotamente, como hubiese yo supuesto que íbamos a pensar en la consulta popular del domingo pasado, iríamos a ver, no sé, hubiéramos salido a votar no 7 millones, sino 40 millones, ¿no? O sea, es en realidad lamentable y lo publico hoy en El Soberano, donde pueden leer mi artículo, en El Soberano MX, donde hago 10 reflexiones, ¿no? 10 puntos, como un decálogo, 10 puntos eh, sobre mi visión de las consultas populares y sobre lo que se espera también ahora, se lo digo a ustedes, sobre lo que yo espero de la próxima consulta como ciudadano, ¿no? Independientemente del mecanismo y de las cuestiones legales del mecanismo y de la trascendencia misma de un mecanismo así, de plebiscito que es muy útil en otros países para sacar comisiones de la verdad, como hubiera sido pertinente en este caso, aún sin la consulta popular. Pero el próximo plebiscito, la revocación de mandato, sí es una encrucijada también, puede llegar a ser una encrucijada para Andrés Manuel López Obrador si la oposición en verdad, que no lo creo, obviamente, ¿no? Se va a poner las pilas y va a ser congruente con ella misma, lo cual tampoco le veo el caso, ¿no? Sin denostar, sin inventar noticias falsas, sin echar mierda, dijéramos, ¿no? Como se diría en francés, sin echar mierda, ¿no? Entonces, es ahí donde los ciudadanos de a pie, los ciudadanos sin este conocimiento que tienen mis dos colegas que están aquí, que son muy jóvenes y que los felicito porque saben mucho, son analistas políticos, cosa que yo no soy, y saben perfectamente muy bien cuál es su business, ¿no? Mi business es, como ciudadano, finalmente, es vivir en un país donde se gobierne bien, donde no tenga esta corrupción tan penosa y tan vergonzosa que teníamos y que en muchas instancias siguen teniendo, y lo sabe el presidente y también se lo dicen y en fin, lo sabe y no puede controlar todo porque no es un mago con una varita mágica que en 3 años ya o en 6 va a resolver todo este problema endémico que tenemos. Es un problema verdaderamente terrible de desigualdad, de corrupción, de saqueo, de doble moral, de una conducta terrible, una conducta ciudadana terrible y aparte de todo, pues una conducta ciudadana pues muy apática o en francés le dicen valemadrista, que en un momento dado hizo lo que hizo, o sea, ocasionó lo que ocasionó el 1 de agosto al haber habido menos votantes de los esperados. Entonces, obviamente, ya para el marzo de 2022 se tienen que establecer todas las cuestiones jurídicas que son pertinentes, obviamente, tienen que haber pasado ya este censo, ¿no? Esta encuesta que se tiene que aprobar, pues, la ley de revocación, el ejercicio ciudadano de revocación de mandato, pero pues puede ser un arma de dos filos para Andrés Manuel López Obrador, pero estoy seguro, y estoy tan seguro como él lo está, oyéndolo hablar todos los días en la mañanera, ¿no? Sobre esta revocación de mandato, que pues él se siente tranquilo porque está tranquilo en su conciencia de que está haciendo muchos cambios o está haciendo un gran bien al país. Eso lo podrán criticar con las peores groserías y los peores improperios en Twitter, todos los detractores que son pagados o no creen en él, o lo insultan o le dicen López o le dicen cualquier apodo bárbaro que se les pueda ocurrir, cualquier calificativo además, que es muy lamentable porque al insultar, yo creo que al insultar a otra persona, pues te insultas a ti mismo, humanamente te insultas a ti mismo al lanzar tanta
de veras tanto veneno, pues el único que te envenenas eres tú, ¿no? Y pues López Obrador obviamente yo creo que está con su conciencia tranquila. Yo creo que sí, en un momento dado sí se defiende, porque muchos me dirán, no, pues es que él lanza veneno contra la prensa difamatoria y con la prensa, contra la prensa, chayotera y lo que quieran, pero yo creo que lo único que hace él en las mañaneras es hacer una cuestión aparte de defenderse, ¿no? Es una cuestión total y absolutamente de un aprendizaje para el pueblo, de un reiterar constantemente que pues en verdad sí hay una prensa que está vendida y que está resentida y que está totalmente pues casi organizando como hace ratito decía este compañero peruano, pues sí, un golpe muy bajo, ¿no? Con todas las derechas que son de temerse, ¿no? Porque tienen mucho dinero y porque finalmente son derechas que están muy organizadas por ese poder que les da el dinero. Entonces sí hay que tener cuidado como pueblo, yo creo que sí tenemos que unirnos más que nunca los que estamos apoyando. No ciegamente un gobierno, no es nada más apoyar ciegamente y decir, no, 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 es ver lo que está haciendo muy bien, ver todo lo que la Secretaría de Román Meyer, la SEDATU, ¿no? Está haciendo en verdad de obra pública maravillosa por todo este país y diarios sacan y sacan cosas que no hay una comunicación realmente eficiente como debería haber de todo el gobierno federal y de muchos gobiernos ya, como el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ayer lo estábamos discutiendo con la secretaria Sheinbaum en una comisión de cultura en la cual pertenezco. Deberían siempre promover y organizar mucho más sistemas de comunicación para que el pueblo esté enterado, ¿no? Nada más a partir de la mañanera, que es un ejercicio verdaderamente ejemplar per se, deberemos estar todos orgullosos que haya una mañanera así, porque cuántos presidentes del mundo tienen este ejercicio, ¿no? Obviamente, en ese sentido, Andrés Manuel es un garbanzo de libre, es una luz en el camino de un estadista que tiene esta comunicación, pero pues desgraciadamente los medios tradicionales pues se escudan obviamente y no quieren sacar todo lo que saca de información. Entonces, yo creo que tendrían que invertir de una manera mucho más, no invertir dinero, sino invertir mucha más organización para poder en verdad comunicar todo lo bien que están haciendo las cosas, ¿no? Y muchas cosas que están haciendo de veras muy, muy buenas y no solamente dejarse engañar por las noticias falsas de la oposición. Entonces, bueno, sí, la revocación de mandato obviamente es un ejercicio que tiene que ser un ejercicio absolutamente reivindicatorio y que el pueblo tiene que salir a votar ahora sí sin la flojera y el INE tiene que organizar bien las casillas para no desmotivar y se tiene que anunciar verdaderamente muy eficientemente, muy bien y la nueva Asamblea Legislativa pues en verdad poner todo lo que tiene que poner de su parte para que esto sea una consulta o un plebiscito muy exitoso. A ver, déjame volver a preguntar, Alejandro Puerto, ¿existen las condiciones para la revocación de mandato? Claro que existen, no residen únicamente en las instituciones electorales, aunque son ellas quienes tienen que organizarlo. Creo que la apuesta de Lorenzo Córdoba es que no se haga una consulta o un plebiscito donde el presidente salga ganador, porque eso redoblaría la fuerza del presidente, redoblaría su legitimidad y sin duda apuntalaría el proceso y el proyecto político de la Cuarta Transformación. Creo que en el fondo eso es lo que le preocupa a Lorenzo, quien desde hace meses está jugando a hacer campaña y promoción política personal y no quiere enfrentar un escenario donde el presidente salga con mayor legitimidad y mucho más respaldo social que la propia autoridad electoral y que el resto de las instituciones del país. Creo que el lado delicado sería esa combinación necesaria que es la movilización popular para que no ocurra lo que ocurrió con la consulta popular, que aunque fue un éxito y aunque el sí se impuso, la participación fue baja, un poco escasa, y en el proceso de revocación de mandato, obligatoriamente se tiene que demostrar que toda la ciudadanía, no importa si son
de la oposición o si están a favor del presidente. Lo importante es que salgan a participar y quede demostrado que están interesados en ser copartícipes de cómo se conduce este país y que prestan la atención necesaria a procesos tan interesantes e innovadores como es una revocación de mandato. En lo que toca a las instituciones electorales, la verdad es que a pesar de ellas, México ha logrado avanzar. Son instituciones que jamás desde que existen han brindado alguna certidumbre. Como instituciones han sido fracasadas y esa es una realidad con la que tenemos que lidiar no solamente desde el 2006, sino desde antes, ¿no? Entonces, por supuesto que existen las condiciones, también puede existir algún tipo de, alguna sospecha de controversia, porque son instituciones parciales, son instituciones que están sumadas al bloque opositor al presidente, pero al final de cuentas, el presidente ha tenido la inteligencia suficiente para saber que su defensa se debe de dar en el marco de la Constitución y esperemos que así lo entienda el Instituto Electoral y acaten la normatividad vigente y lleven a cabo este proceso. De no hacerlo, creo que el INE, sobre todo más allá del tribunal, quedaría sepultado ahora sí en su legitimidad y en su reputación, porque ni siquiera se esforzó por organizar bien el proceso de consulta popular y negarse a realizar la revocación de mandato es arrancarle a la gente un derecho que se ganó a través de la movilización y en las calles. No es una prebenda, no es algo que nadie nos haya regalado, es un triunfo de la gente que ahora se ve reflejado en un mecanismo de participación que está en la Constitución política. Si no se realiza, entonces estaremos hablando que de verdad existe un enemigo común a todos los mexicanos, que sería el propio INE, ¿no? Además, no es quien debe de estar opinando si existen las condiciones para realizarse o no. Al final de cuentas, el INE no es interlocutor con los otros, con el poder legislativo, con el poder ejecutivo. El INE es un órgano autónomo con una especialización técnica que tiene un mandato muy específico y esa tarea de redactar su ley secundaria para regular la revocación de mandato, pues es algo que corresponde a las fuerzas políticas que están representadas en el poder legislativo y que lo determinarán a través del diálogo. El INE realmente solamente tiene que esperar a que la Cámara de Origen decida cómo se va a instrumentar la revocación de mandato e implementarla. El simple hecho de que estén dando una opinión que es de carácter personal, porque nadie se las ha solicitado, pues deja ver la falta de voluntad que hay y lo poco demócratas que pueden llegar a ser los consejeros. Déjenme plantear una última ronda con este tema, porque quiero también mandar mi solidaridad a los colegas de la revista Contralínea, en donde se practica periodismo de investigación y periodismo independiente, al maestro Miguel Vadillo, a Nancy, a Sósimo, a todos. La página de Contralínea enfrenta ciberataque tras publicar información sobre la ultraderecha. La página web de Contralínea se encuentra bajo ataque cibernético luego de que se publicaran 4 investigaciones sobre los archivos de la ultraderecha internacional obtenidos por Wikileaks. En los documentos se da cuenta de la participación de políticos panistas, directivos y académicos de universidades privadas y asociaciones civiles donde confluyen calderonistas y foxistas. En las últimas horas el sitio de Contralínea ha detenido 111 ataques y ha mitigado el 99.1% del navegador malo. La página se mantiene funcionando, aunque el tiempo de espera se ha incrementado en alrededor del 70% con respecto de las horas previas a la publicación de las andanzas de la ultraderecha mexicana, española y mundial. Mi solidaridad, no están solos, amigos de Contralínea, admirados, respetados, siempre queridos en esta trinchera independiente y por esta audiencia diferente e inteligente. Y déjenme leer algo con lo que inicié el espacio, para cerrar con lo que iniciamos. México es el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha. Wikileaks, en asociación con la revista Contralínea de México, El Fatto Quotidiano de Italia, Público de España y TAS de Alemania, reveló más de 17,000 archivos de las organizaciones españolas de ultraderecha,
Hazte Oír y Citizen Go, sus donantes, su agenda y sus estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones. México aparece no solo como el país de origen a través del yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos en la actualidad. De la revisión de los documentos se desprende que Hazte Oír y Citizen Go cuentan en México con dos estructuras, Citizen Go México y Yo Influyo. La primera abierta, la segunda disimulada, pues formalmente la asociación aparece como independiente del conglomerado. Sin embargo, un documento interno de Hazte Oír la revela como parte de su armazón internacional. Yo Influyo tiene como presidente a Fernando Sánchez Argomedo y como directora general a Rosa Marta Abascal Olascuaga, hija mayor de Carlos María Abascal Carranza, uno de los fundadores del Yunque y secretario de Gobernación en el gobierno del entonces panista Vicente Fox. Participan activamente en esta asociación los hermanos Juan Ignacio Zavala y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, hoy diputada electa por el PAN. En su portal de internet son los principales colaboradores. Asimismo, Hazte Oír y Citizen Go se han asociado con la estadounidense de Howard Center for Family para organizar y llevar a cabo la reunión anual de la derecha y el conservadurismo internacional, el Congreso Mundial de la Familia. ¿Sorprendida o no? ¿Y cuáles son tus opiniones acerca de esto que se publica? México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, de acuerdo a lo que publica Wikileaks, Sofía Lameiro. Pues no sorprendida, porque ya habíamos estado viendo que varios ejercicios que emprendían desde el ala calderonista, pues estaban plagados de, por ejemplo, bots que salían de diferentes partes del mundo. Era bastante obvio que el calderonismo, pues, había estado ejerciendo y más bien construyendo sus telas y sus relaciones con muchas otras organizaciones a nivel no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Es algo que mundialmente la ultraderecha hemos visto que replica en muchos estados, en muchos países, por ejemplo, en España con Vox, en Latinoamérica con también algunas otras fuerzas políticas de la ultraderecha, ¿no? Lo que sí llama la atención es, y lo que tal vez sería muy interesante de volver a investigar, y además también de expresar mi solidaridad con Contralínea y estos ataques que siguen teniendo en sus páginas de internet, que es pues la típica respuesta del conservadurismo, que es limitar la libertad de expresión, es saber dónde están saliendo los recursos que financian todas estas acciones, pero sobre todo que permiten que muchas otras organizaciones y sobre todo gente del exterior esté incurriendo en la actividad política de México, ¿no? La fuerza que hemos visto constantemente, el intento de fuerza que constantemente quiere tener Felipe Calderón en México es sobre todo sobreponerse a la voluntad popular de los mexicanos y las mexicanas e intentar ponerse pues a la fuerza, ¿no? Como lo vimos también desde, en el 2006, pero sobre todo ahora que fueron desplazados en el 2018, pues ahora intentan utilizar a todos estos viejos elementos del panismo, como Margarita Zavala, como Diego Fernández de Ceballos, para intentar tener un poco de legitimidad, aunque es evidente que la perdieron o la tienen perdida en su mayoría, buscan seguir estando presentes, ¿no? Porque, pues bueno, no se han podido dar ni la tarea de invertir en construir nuevos cuadros políticos. Incluso fue una recomendación del propio presidente en una mañanera, que era que invirtieran realmente en sus escuelas de cuadros del conservadurismo, si realmente les interesaba renovar sus fuerzas políticas, ¿no? Pero se nota que en el conservadurismo, específicamente en el PAN, hay un deseo profundo de enquistarse en el poder porque, pues bueno, además de ser carentes de principios e ideales, su principal preocupación es seguir aprovechándose del poder público para beneficios propios y personales, ¿no? Su objetivo es principalmente el beneficio personal para hacer negocios al amparo del poder público, para seguir
consiguiendo millones a costa del beneficio y el bienestar de la gran mayoría del país. Y así es como hemos visto que han trabajado, ¿no? Ahora incluso, por ejemplo, todo el aparato que vimos que se empezó a organizar en las elecciones, pero un poco antes de las elecciones, con todo el tema de las noticias falsas, la gran amplitud que tenían en redes sociales para difundir verdades a medias, para tergiversar la información, pues tiene un sentido práctico que busca beneficiar directamente al ala panista, pero sobre todo pues a los partidos de oposición que tratando de incidir en la opinión pública, pues quieren quedarse en el poder, ¿no? Independientemente del propio espacio público que podríamos tener de diferencias con las fuerzas políticas, pues a ellos les interesa mejor mentir y con eso manipular la opinión pública para que, pues bueno, tengan beneficio en las votaciones, ¿no? Ahora, pues, vemos que no les ha estado funcionando tanto, pero sí es cierto que en términos, por ejemplo, de difusión de información, pues han estado ganando espacios y pues eso es preocupante porque pues los principales, o sea, los medios de comunicación que están aliados con ellos, pero sobre todo lo que logran ellos difundir en redes sociales y muchos otros espacios que igual y no están tan regulados, como WhatsApp, etcétera, pues generan una gran problemática en nuestro país en términos de la información y la verdad que se difunde todos los días, ¿no? Así es. Maestro Horacio Franco, suena fuerte, ¿no? México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, de acuerdo a lo que se publica de los 17,000 archivos de organizaciones dadas a conocer por Wikileaks. No, mira, desde un punto de vista ciudadano sin ningún punto de vista crítico sobre lo que se está poniendo en juego, además entre el advenimiento de gobiernos de izquierda como el de Perú, Argentina, Bolivia, México, ¿no? Como los que tenemos ahora. Obviamente, cuando tú lo analizas geopolíticamente, hay como un hartazgo ya de la derecha, no por la derecha de los pueblos, hacia la derecha. Y evidentemente todavía la derecha recalcitrante en este país y en otros países de Sudamérica, como la misma derecha de Bolsonaro, ¿no? Están volviendo los ojos hacia Europa, pero el fenómeno de Europa, el fenómeno de la ultraderecha y de las conquistas que ha tenido la ultraderecha en Europa fueron por motivos muy diferentes, han sido por motivos muy diferentes de los que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? En Europa no están saqueándole su riqueza de una manera tan vil y tan despiadada como lo hicieron todas las derechas y todas las transnacionales norteamericanas, europeas y canadienses y hasta chinas que se coludieron con los gobiernos de esta región para saquear pues toda una región de enorme, pero enorme riqueza en recursos, ¿no? Hace poco tuve una discusión con un colega que sacó incluso, porque yo dije que precisamente antes de la consulta del 1 de agosto, que se me hace verdaderamente increíble que la clase media de México, ¿no? En especial hablo de la clase media de México porque la conozco mejor. A la clase media la han engañado incluso, o sea, toda esta clase media que votó en la Ciudad de México por partidos de derecha o en contra de López Obrador, le han visto la cara durante sexenios enteros, ¿no? Los neoliberales incluso desde antes, yo creo que desde antes, pero porque en verdad, si tú comparas la clase media mexicana con la clase media de Nueva Zelanda o de Holanda o de Dinamarca o de Suecia, que son países mucho más pobres que México en recursos. O sea, no me vayan a decir que Holanda es más rico que México. Entonces un compañero, o sea, un colega que escribe también se peleó conmigo, me la echó, me dice, ¿cómo te atreves a decir que México no es un país más rico cuando el Producto Interno Bruto de México no se compara con el de Australia o de Nueva Zelanda? O el de, espérame tantito, o sea, pero yo sé que los Productos Internos Brutos de otros países son mucho más altos, pero el Producto Interno Bruto de México se ha visto
dañadísimo por todo el saqueo que tuvimos y todo lo endeudado que dejaron estos gobiernos anteriores a este país, ¿no? Pero no quiere decir, o sea, imagínate un país que yo conozco perfectamente, como la palma de mi mano, como Holanda, porque allí viví, allí estudié, que lo único que tiene es gas natural, es lo único, nada más, y flores. Imagínense, y con eso, obviamente la clase media de Holanda nunca estuvo endeudada, nunca ha estado tan endeudada o endeudada como la clase media mexicana, que se la viven tomándole el pelo. ¿Por qué le toman el pelo? Pues porque nos hicieron creer que éramos clase media y nos hicieron, para vivir como clase media, nos hicieron endeudarnos con tarjetas de crédito hasta el tope, con réditos carísimos de los mismos bancos, ¿verdad? Coludidos también con las autoridades hacendarias y las autoridades gubernamentales en turno, ¿no? Nos hicieron comprar créditos hipotecarios carísimos, que siguen estando carísimos, ¿no? Es una de las cosas que debería hacer el gobierno de López Obrador, aplacar un poco a los bancos tan voraces, pero bueno, finalmente, ¿cuál clase media, hombre? O sea, a la clase media la empobrecieron, la fueron empobreciendo y le hicieron una clase pero muy jodida desde hace muchos sexenios, ¿no? Entonces, obviamente, a lo que quiero decir con esto es que pues toda la clase media latinoamericana no se puede comparar con una clase media en Europa ni por equivocación, aunque ya le están pasando menos bien, obviamente desde los españoles que están tan mal administrados también, y luego los italianos, pero obviamente gracias a muchos factores, sobre todo la cuestión de los extranjeros que llegaron a Europa, se fue empoderando la derecha, ¿no? Porque pues obviamente los aceptaron refugiados de todos lados y empezaron dijéramos, a empobrecer o a desbalancear la economía que ya estaba bastante bien en los años 80 y 90, pero empezaron a llegar más y más trabajadores inmigrantes y estos empezaron a decir, bueno, a ellos se les da y ¿por qué a nosotros no? ¿No? Entonces la riqueza está repartiéndose cada vez menos bien porque obviamente toda riqueza tiene un límite, ¿no? Y aún sin la corrupción que tenemos en México, pues Europa se empezó a desbalancear en ese sentido, también con las corrupciones tan grandes que tuvieron los españoles y muchos italianos y las corrupciones con las mafias, etcétera, etcétera, pues fue ganando terreno la derecha, ¿no? Obviamente fue ganando lenta y paulatinamente ganando terreno la derecha. Si la derecha latinoamericana quiere ver a Europa como un ejemplo, pues no le va a dar resultado, según yo, porque finalmente las necesidades de los ciudadanos latinoamericanos son mucho más apremiantes y son mucho más encausadas a estar gobernadas por partidos de izquierda o por gobiernos de izquierda que defiendan nuestros recursos y que defiendan el saqueo permanente de hace tantos años de los gobiernos injerencistas, ¿no? Entonces, obviamente sí, da miedo, pero en un momento dado lo reflexionas y precisamente el mejor antídoto para que estas derechas no tengan cabida y no tengan una solución de volver a gobernar México, en este caso, el próximo sexenio, es uniéndonos mucho como pueblo y viendo precisamente, haciendo y fomentando día a día la mentalidad crítica de qué nos hicieron, qué está pasando con este gobierno y hacia dónde queremos ir. Es bien así la fórmula. ¿Qué nos hicieron? Pues nos devastaron, nos dejaron hechos verdaderamente una miseria y una tragedia, de saqueo, de corrupción, etcétera. ¿Qué están haciendo ahorita? Tratando de arreglar todo eso. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia donde precisamente queremos ir como población, hacia una repartición equitativa de la riqueza y hacia un no injerencismo, perdón, de gobiernos, de gobiernos extranjeros para sacarnos y para tenernos como el patio trasero, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil y cuando sabes eso dices no a la derecha, por favor, pero mucha gente todavía está muy ciega a esto y cree todavía y siente que lo que está haciendo López Obrador está mal encausado o está realmente mal comunicado o incluso que votaron por él, ¿no? Mucha gente que ha estado, con la que he estado en contacto, incluso con Ledesma tuvimos una mesa redonda la semana pasada con una actriz, Damián Alcácer y yo con una actriz, y bueno, pues ella está decepcionadísima porque no ha visto en su entorno, no ha visto las mejoras que quería ver en 3 años. Pues es que no son 3 años, mamacita, no son 3 años, señores, son 6, 10 años en los que todo el desastre que dejaron se tiene que empezar a corregir. Yo creo que eso, en ese sentido, no soy patéticamente irrealista, sino yo creo que muy, muy realista. Así es. Leo esto que publica la revista Contralínea sobre lo de Wikileaks
y México en el epicentro de la conspiración internacional de la ultraderecha, Alejandro Puerto, y se me viene a la mente un episodio, aquel de Sandoval Íñiguez con Emilio González Márquez, departiendo cuando el exgobernador mandó a chingar a su madre, a los gobernados, cuando dijo que las uniones homosexuales le provocaban asquito, cuando le daba cheques al arzobispo de Guadalajara, entre otras cosas. Dame tu opinión, Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, es que me desactivaron el micrófono. Ah, perdón. Sí, y te recuerda a esos personajes porque están muy ligados a esta historia. De hecho, no es algo nuevo que México sea el epicentro de estas situaciones. A mediados del siglo pasado, Estados Unidos instaló dos centros de conocimiento, así los llamaban, para combatir el comunismo, uno en Europa y otro aquí en Guadalajara. Y aquí en Guadalajara surge de ese centro de conocimiento la FEMACO, que era una federación estudiantil de corte conservador y anticomunista que buscaba combatir el pensamiento crítico en las instituciones de educación superior, ¿no? Y de esa historia de la FEMACO, de la injerencia norteamericana, nace también la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la primera universidad privada del país, nace casi a la par que el ITESO, y surgen por una división que hay al interior de los grupos conservadores, más bien de ciertos grupos de la iglesia, unos tendientes a la teología de la liberación que fundan el ITESO, y una ala muy conservadora, donde estaba Sandoval Íñiguez, que fundan la Universidad Autónoma de Guadalajara, los tecos, aquellos personajes tan oscuros que llegó a investigar, que llegaron a investigar diferentes periodistas. Entonces, esta situación no es realmente nueva, creo que ahora tiene un tinte distinto, tiene un tinte muy diferente. Lo que ocurría a mediados del siglo XX era que México era, además de vecino de Estados Unidos, que es una situación que vamos a tener toda nuestra vida, era la puerta de entrada para exiliados de otros países o incluso para inmigrantes que buscaban llegar a Estados Unidos y empezar a impulsar visiones progresistas o revolucionarias de la realidad social, ¿no? E intentaban combatirlas en lo que Estados Unidos consideraba sus patios traseros. Creo que ahora tiene un tinte distinto porque va a permitir hacer una conexión de actores que antes no se había hecho y que llega incluso a aquellos que financiaron el Frena y que siguen financiando no solamente este activismo conservador que narran Wikileaks y Contralínea, sino también que tiene tintes desestabilizadores, que se han planteado una guerra de mentiras en redes sociales y que buscan a través de la manipulación mediática hacer que la gente se rebele contra el gobierno, aduciendo que nos podemos convertir en Venezuela y todas las mentiras que ya conocemos. Y también nos plantea nos cuestiona más bien nuestra relación con Estados Unidos porque de la manera que sea, aunque no se trate a primera vista de recursos públicos, cosa que habría que investigar más, sí es un tema de injerencia, porque esto repercute en el acontecer diario de nuestra vida pública. Todos los días existen repercusiones o cuestionamientos que no son precisamente legítimos, no vienen de la gente, sino precisamente de estos ding dang que buscan imponer una visión de las cosas para beneficiar sus intereses, ¿no? Y los personajes que ahí se nombran, pues digo, qué mala selección hicieron porque son puros personajes con carreras políticas de verdad en plena derrota. Aunque Margarita Zavala haya ganado su distrito, no quiere decir que sea muy representativa del sector conservador, que curiosamente empieza a crecer y a ser muy representativo no solamente en Jalisco, sino en todo el país. Pero están escogiendo un sector conservador que no es que es derecha económica, pero no es derecha social. Entonces creo que eso explica en gran medida por qué han fracasado estos intentos de seguir esparciendo el pensamiento conservador aquí en México. Y a través de analizar esta red de personajes, esta red
de intereses, pues vamos a dar con qué impulsa de verdad a muchos actores políticos. Yo te podría decir de entrada, el representante de Jalisco en la Coparmex a nivel nacional, Juan Arturo Covarrubias, pues es quien está detrás de Enrique Alfaro, quien está detrás de Pablo Lemus, de varios políticos de Movimiento Ciudadano, y que es muy amigo del cardenal Sandoval Íñiguez, que de cardenal no tiene nada, realmente él es un empresario inmobiliario más y es muy bueno para hacer negocios. Su labor de cardenal la ejerce en sus tiempos libres. Y asimismo también Emilio González Márquez. Entonces hay una conexión que hay que terminar de realizar para explicarnos que lo que ha pasado en los últimos 3 años aquí en el país tiene una explicación de más largo alcance, y también a tomar medidas necesarias y que se regulen este tipo de organizaciones. Creo que en México debe de prevalecer siempre la libertad de expresión, pero cuando la libertad de expresión tiende a crear organizaciones políticas que buscan desestabilizar gobiernos, pues es momento de ponerles un alto, y más cuando es con ideas extremistas y tan conservadoras. Estoy de acuerdo. Alejandro Puerto, ¿en dónde te sigue la gente que nos está viendo y escuchando? En Twitter estoy como Alejandro, EA-Puerto, en Facebook como Alejandro Puerto, y en YouTube también como Alejandro Puerto. No, si quieres darnos el de Sofía también Perdón. El tuyo. Mi querida Sofía Lameiro, ¿en dónde te encuentran a ti en redes? Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Bueno, y el maestro Horacio Franco. Horacio, ¿en dónde te sigue la gente? ¿En dónde te comparte? Muchas gracias. Nada más antes de que quería redondear lo que decía el compañero Puerto, que nada más, estos sí son gente como dijo él, una derecha económica, pero también muy corrupta y muy poderosa. Entonces pueden corromper a quien sea y pueden contratar todos los hackers para hackear precisamente a revistas como Contralínea o medios como el tuyo o a los de Julio Astillero o los de Rompeviento. Entonces hay que tener simplemente mucho cuidado y bueno, pues solidaridad con Contralínea y con todos a Vadillo y a toda Sanansi, que son verdaderamente una prensa libre, tanto como la tuya y total y absolutamente confiable. Me pueden encontrar en Horacio Franco en Twitter, Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi querido Alejandro, mi querido Horacio, mi querida Sofía. Nos vemos muy pronto en otra mesa aquí en Sin Censura. Les mando un abrazo. Buenas noches.